En este segundo vídeo dedicado a la ordenación episcopal, vamos a hablar de los textos de la misa, de las antífonas y de las oraciones propias que se deben usar cuando el día litúrgico lo permita para la misa de ordenación de un obispo. Vamos con ellos a intentar sacar las líneas fundamentales, teológicas y espirituales de lo que es un obispo católico romano. ¿Por qué? Porque ese es el objeto de la teología litúrgica, que desde los textos que se usan para la oración podamos, es decir, textos de la ley, de la lex orandi, podamos sacar las verdades de fe, las definiciones teológicas que luego conformarán nuestra propia lex credendi. Pues sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a esta explicación, a este comentario de los textos, para ver qué es, según la ley de oración de la Iglesia, es decir, según la liturgia, qué es un obispo católico de rito romano. Comenzamos con la antífona de entrada de esta misa. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres y a curar a los contritos de corazón. Este texto, esta antífona, está tomada, como vemos, del Evangelio de Lucas. Es una centonización de Lucas 4:18. Una centonización, os he dicho alguna vez en vídeos anteriores, que es, digamos, cuando no se puede o no estamos interesados en citar un texto completo, literal de la escritura, y nos interesan a lo mejor 2, 3 versículos del mismo, que es lo que ilumina el misterio que celebramos, pues los unimos en frases justapuestas bueno, nos permitimos una licencia de coordinar las proposiciones y tenemos, digamos, un texto bíblico adaptado a esa intención de iluminar con la palabra de Dios la fiesta que se celebra. Y eso es lo que se hace en esta antífona. Repito que esta antífona de entrada, abre la celebración eucarística con este versículo y es bastante indicativo, pues la ordenación episcopal hay que tener en cuenta que ante todo es una acción neumatológica. Será el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien descienda en la celebración sobre el candidato que se ordena obispo, para otorgarle la gracia septiforme, los 7 dones del Espíritu Santo. Esta realidad espiritual se irá haciendo visible luego, a lo largo de la celebración, que veremos en vídeos sucesivos, a través de otros símbolos y de otros ritos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues con la unción del crisma en la cabeza del ordenando. En esta antífona nos centramos ya en el texto. Digamos que se señalan las dos primeras preocupaciones que tiene que anidar, que tiene que haber en el corazón de todo obispo, como luego se va a recordar en la plegaria de ordenación episcopal. La primera es la evangelización de los pobres, de todos los pobres y además de toda clase de pobreza. Para el Evangelio, los pobres no son solo una categoría social o económica, sino que abarca a todo hombre que está lejos de Dios, la mayor pobreza que pueda pensarse, ¿no? Como nos ha recordado varias veces ya el actual pontífice, el Papa Francisco, y sobre todo en Evangelii Gaudium, número 200, ¿no? Dice el Papa: puesto que esta exhortación se dirige a los miembros de la Iglesia Católica, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe, necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Por tanto, vemos que esta es la primera intención, la primera acción que tiene que llevar a cabo el obispo. Y la segunda preocupación, que es
que coincide con la segunda proposición de la antífona, es la de curar a los contritos de corazón. En esos tiempos que corre, la Iglesia pues está llamada precisamente a que, con sus obispos a la cabeza, sane las heridas que afligen a los hombres y a las mujeres de todo el mundo. Hay muchos corazones rotos que van quedando a veces como cadáveres, tirados en medio del mundo, en medio de la cuneta de la sociedad, que nadie tiene en cuenta, ¿no? Y precisamente esos que son más débiles y más necesitados de nuestra atención son a los que primeramente tiene que salir el obispo como padre de huérfanos, protector de viudas, que así era el mandato del gobernante ya en el antiguo Israel, ¿no? En un mundo dividido por las guerras, por conflictos de todo tipo, por ideologías deshumanizadoras, por esa ideología del descarte, ¿no?, de la que tanto se nos advierte, la Iglesia se presenta ahora, si me permiten esta imagen, como ese hospital de campaña, a la cual el obispo tiene que ser el primer enfermero, el primer médico, el primer sanador, porque representa a Jesucristo. Y además, él mismo es Jesucristo y la mayor y única medicina que tiene es Jesucristo, que hace presente por el ministerio de la Iglesia. Vamos a otro texto. La oración colecta de la misa. La oración colecta dice: oh Dios, que por pura generosidad de tu gracia has querido poner hoy al frente de tu Iglesia de Plasencia, porque esto está pensado sobre todo para mi diócesis, pero bueno, puedes poner la iglesia que cada uno quiera, a tu siervo el presbítero fulanito, el nombre de que se va a ordenar. Concédele ejercer dignamente el ministerio episcopal y guiar por la palabra y el ejemplo, bajo tu amparo, la grey que le has confiado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esta oración es de nueva creación, y, bueno, en primer lugar se destaca que la llegada de un nuevo obispo a una diócesis es un acto de la providencia, de la generosidad de la providencia divina. Y en segundo lugar, se pide para él ejercer un recto gobierno y ser testimonio vivo de palabra y obra del amor de Dios. Todo ello porque, ante todo, pues el obispo, como es lógico pensar, ¿no?, tiene que ser ese referente moral ante todo el pueblo de Dios. De ahí que su responsabilidad sea más grave, sea más exigente ante Dios que la que podamos tener pues cada uno de los otros cristianos que viven en esa diócesis, ¿no? También en esta oración se percibe el vínculo territorial del obispo. Por eso he querido mantener ese texto, la diócesis para la que fue dirigida esta oración en su momento cuando me tocó reescribirla, ¿no?, que es la diócesis de Plasencia, en Extremadura, en España, en la diócesis a la que yo pertenezco, para que veamos ese vínculo entre el obispo, que es ordenado para una diócesis concreta, aunque también es verdad que él tiene la preocupación junto al Papa y con el Papa de toda la Iglesia universal, pero ese obispo pertenece a una iglesia particular, a una iglesia concreta, que es la diócesis que sea, ¿no? Y es precisamente esa porción del pueblo de Dios quien demanda aquello que más necesita en estos momentos: un pastor que le guíe de palabra y con el ejemplo, como dice la oración, por los caminos del Evangelio. Otra oración es la oración sobre las ofrendas. Dice: te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en mí el espíritu de servicio y lleves a término lo que me has entregado sin méritos propios, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, esto es una oración de nueva creación. Si os habéis dado cuenta, esta oración está escrita ya en primera persona, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se supone que ya tiene que recitarla, ya tiene que rezarla el obispo que se acaba de ordenar en esa diócesis. Por eso, ahora, en comunión con toda la iglesia diocesana que le asiste, que le acompaña, que está presente en la celebración, que participa en esa celebración, pide para él unas gracias concretas. Podríamos decir que, aunque esta oración suena, entre comillas, ¿no?, un poco egoísta, porque pide para mí, aumentes en mí, me has entregado, realmente la intención que la Iglesia presenta en este texto
es al propio obispo celebrante. Es decir, todos los que están allí asistiendo, sea el clero, sea el pueblo fiel de Dios, en todas sus órdenes y en toda su amplia gama de participación, está pidiendo, tiene una intención que es el obispo nuestro que acaba de ser ordenado. Y el obispo que celebra recoge esa intención de todo el pueblo de Dios y la personaliza en él mismo. Por eso es importante y además bella esta oración sobre las ofrendas. Esta intención que pide el obispo, pues digamos que encierra también un claro mensaje para toda la grey que está allí reunida. Quien está unido en oración y en celebración litúrgica al obispo, obtiene unos vínculos espirituales fuertes con este obispo que se ha ordenado, que le deben llevar a cooperar con él en la evangelización de los pobres y en la sanación de los corazones atribulados. Esta intención se desarrollará en la tercera aclamación de la bendición final que veremos al final de este vídeo. El texto eucológico, es decir, esta oración que estamos estudiando, a pesar de poner en boca del nuevo obispo la intención personal por él mismo, por esa razón que os dije al principio, quiere ser también una cura de humildad para el propio obispo que se acaba de ordenar, ya que le ofrece al obispo, al neo-obispo, dos ideas interesantes que tanto él como todo el pueblo de Dios debe tener en cuenta. La primera, para que aumente en el obispo el espíritu de servicio. Y segundo, el ministerio le ha sido entregado sin méritos propios. Sin méritos propios. En definitiva, podríamos decir, en palabras de San Juan Pablo II, que este ministerio es don y tarea. Don de Dios entregado, pero tarea de servicio y tarea de santificación, gobierno y magisterio ante el pueblo. El siguiente texto que nos encontramos en el orden cronológico de una celebración litúrgica sería lo que llamamos el Ankh-igitur propio. Este texto, bueno, vamos a aclarar. Un Ankh-igitur es, digamos, el embolismo propio que se introduce dentro del canon romano o dentro de las actuales plegarias eucarísticas segunda y tercera y en la cuarta por la intención concreta. ¿De acuerdo? Todo sacramento o toda celebración litúrgica suele tener un Ankh-igitur propio. Unos son muy antiguos, otros son nuevos, pero casi todas las llevan. En este caso, el Ankh-igitur propio del canon romano para el obispo, pues está tomado, como vemos, de la compilación veronense del siglo V, en digamos, en la edición crítica 944, y también se mantuvo en el Sacramentario Gregoriano de Adriano, el número 25 del siglo VII o del siglo VIII. El siglo VII Gregoriano Adriano y el octavo será el Gelasiano. Bien, vamos a ver qué ideas también hay en este momento, ¿no? Concelebrante, porque esto ya no lo recita normalmente el obispo propio, sino el obispo que concelebra con él en su ordenación, ¿no? Entonces, el concelebrante respectivo, el que le toque, pide para el nuevo obispo que los dones del Espíritu Santo permanezcan siempre en el sujeto concreto y den fruto que redunden en beneficio propio de la comunidad. Los dones que se reciben de parte de Dios tienen dos fines. Uno, construir la comunidad de la Iglesia y dos, la salvación eterna del sujeto que los recibe. Por eso dice el texto: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tu siervo, porque el obispo que se ordenaba era José Luis. Te la ofrecemos también por tu siervo José Luis, a quien te has dignado promover al orden episcopal. Conserva en él tus dones, para que fructifique lo que has recibido por tu bondad, lo que has recibido de tu bondad. La siguiente oración, el siguiente texto que nos encontramos en la página del misal que alberga la celebración de la ordenación de un obispo, es el canto de comunión, la antífona de comunión. Dice: Padre Santo,
santifícalos en la verdad, como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, dice el Señor. Está tomada del capítulo 17 de Juan, versículos 17 al 18, la famosa oración sacerdotal que Jesucristo, horas antes de su pasión, la noche de su pasión, reza en intimidad al Padre antes de padecer, ¿no? Una vez que ha sido ordenado el nuevo obispo y celebra por vez primera la Eucaristía en su catedral con la grey que el Señor le ha confiado, es el neoobispo, el nuevo ordenado, quien recibe en este momento el encargo de alimentar al pueblo de Dios con el alimento de la vida eterna, con el pan de los ángeles, que es la sagrada Eucaristía. Pero la antífona de comunión, a su vez, va a recordarle al nuevo obispo que junto a la Eucaristía debe alimentar también al pueblo con la verdad, fuerza santificadora, que es el mismo Jesucristo. El obispo, ungido por el Espíritu para evangelizar a los pobres y sanar las heridas del corazón, tal como vimos en la antífona de entrada de la misa, ahora es enviado al mundo armado del mismo Cristo, con el pan de la palabra, la verdad, y el pan de la Eucaristía, que es el que tiene ahora que alimentar al pueblo santo de Dios. Pero también hay otra idea que subyace en esta antífona de comunión, y es recordar al obispo que en medio del desgaste que va a suponer para él la nueva misión que se le encomienda, que es un desgaste físico, un desgaste anímico y espiritualmente también, siempre tendrá el alimento eucarístico para reponer fuerza y deshogar sus inquietudes. Si a lo largo de su ministerio presbiteral la Eucaristía le ha acompañado y la ha celebrado como fuente de espiritualidad para mantener siempre vibrante su vida interior, ahora como obispo debe intensificar su oración ante Cristo Eucaristía para conocer la verdad, predicarla y además, señor obispo, defenderla. Vamos a otro texto de la misa de la ordenación de un obispo. La oración de postcomunión dice: te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y nos hagas ser compasivos de tal modo que en todas nuestras obras podamos agradarte, por Jesucristo nuestro Señor. La primera parte de esta oración, dice aquí, te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, esta primera parte de la oración, está tomada del sacramentario gelasiano antiguo, que este es del siglo VIII, como os dije antes. En la edición crítica que hay de este libro litúrgico es el numeral 773. Esta oración, que está ahora ya escrita, aunque la hace el obispo propio, ¿no? El que se acaba de ordenar, está escrita en primera persona del plural, nos, ¿no? Realices plenamente en nosotros, in nobis, el auxilio de tu misericordia. Lo cual me sugiere dos interpretaciones. La primera, dada la antigüedad de la oración, que pueda estar redactada en un plural majestático, que era muy propio de los papas. E incluso hasta el propio Pablo VI siguió utilizando ese nos para dirigirse a la persona del papa, ¿no? Entonces, puede ser, ya digo, una redacción arcaica que se han querido mantener en cuanto el nos del plural majestático que utilizaban los papas, y en este caso lo utiliza el obispo que celebra. Pero también puede estar referida a la totalidad del pueblo de Dios. Puede ser que esta oración se haya querido mantener el nosotros, no tanto referida al pontífice que celebra, sino a todo el pueblo de Dios. Podemos establecer también una tercera hipótesis que vendría a ser como una conclusión, y es una mezcla de ambas hipótesis anteriores. Es decir, que lo que pide el propio obispo para sí
también se hace extensivo para el resto de la grey. Es decir, el obispo diría que realices plenamente en mí el auxilio de tu misericordia, pero a su vez ese auxilio de misericordia también se hiciera realidad plenamente en la totalidad del pueblo de Dios que camina en la diócesis concreta. Tanto el pastor como el rebaño necesitan del auxilio divino para cumplir con su deber de agradar a Dios con una vida santa. El auxilio divino no es otro sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos comunica por su medio la misericordia del Padre. Y este mismo Espíritu es el que tiene que generar tanto en el obispo como en el pueblo de Dios, pues esos sentimientos profundos de compasión, el primero respecto de su grey, pero también de su grey con respecto de su pastor. Compasión, que ya sabemos que significa padecer con, en la simpatheia, la simpatía, es estar al lado de aquel que sufre en su cuerpo y en su espíritu. Por tanto, vivir desde esta óptica el ministerio episcopal, en el fondo, supone realizar obras que agradan a Dios. Y para agradar a Dios el obispo debe seguir esa pauta que le indica el propio San Pablo en Romanos 12:1, ¿no? Presentad vuestros cuerpos como hostia viva, agradable a Dios. De ahí que de tal modo nuestras obras podamos agradarte. El sacrificio de una vida entregada a la administración del perdón y de la indulgencia, de la caridad activa y sincera, de la unción y de la crismación, de la consagración y de la ordenación. Es una vida entregada a agradar a Dios. Es la vida de un obispo que ama a su grey. Con cada uno de sus actos, como dice la misma oración, en la vida del obispo se hará realidad aquella antífona, aquel responsorio breve que encontramos en el Común de Pastores, en la actual liturgia de las horas, pero se ha tomado un texto de los Macabeos, ¿no? Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Y por último, la celebración litúrgica se cierra con la bendición final. La bendición final que está estructurada en 3 cuerpos. Es una bendición clásica de estilo visigótico, de la liturgia hispano-mozárabe, que ha hecho suya también el misal, que ha hecho suya el rito romano tras la reforma litúrgica. El primer aserto de la oración de la bendición final nos dice: Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor, concede el espíritu de la sabiduría a quienes confiaste la misión del gobierno en tu iglesia, para que el progreso de los fieles santos sea el gozo de sus pastores. Esta primera invocación de la bendición está centrada en el gobierno de la Iglesia, en lo que podemos llamar el munus regendi de la Iglesia, que el obispo tiene que ejercer. El nombre de Dios viene acompañado por 2 verbos que describen el gobierno de éste, como modelo para el obispo, ¿no? Oh Dios que cuidas y diriges, es decir, es el Dios pantocrator, el Dios providente, el Dios que marca la pauta de acción gubernativa del mundo. El obispo debe también cuidar con misericordia y dirigir con amor a la diócesis. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Iglesia es ante todo un oficio de amor también. Gobernar el pueblo de Dios es un oficio de amor y además un oficio que debe hacerse con amor. Por esa razón el Señor mismo, ¿no?, le dijo a San Pedro aquello de: me amas, apacienta mi pueblo. Me amas, cuida de mis ovejas. Me quieres, cuida de mis corderos. Y por el amor te encargo el gobierno. Para esta sagrada misión, el obispo, del mismo modo que hiciera Salomón, pide el don de la sabiduría. La sabiduría a quien confiaste la misión del gobierno de tu iglesia, para ejercer el gobierno con esa generosidad. Pero el gobierno viene marcado en una dirección concreta, y es el progreso en la santidad. Y este no es otra cosa, o no ha de ser otra cosa más que el gozo de su obispo, ¿no? Que un obispo se alegre cuanto su grey sea santa. En la medida en que su grey se acerque a los sacramentos, iba a la vida de fe,
de caridad, de amor, de esperanza, ¿no? Ese tiene que ser el gozo de un pastor. El segundo aserto dice: tú que con el poder de tu gloria ordenas el número de nuestros días y la duración de los tiempos, dirige benévolo tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y conceda a nuestro tiempo la abundancia de tu paz. Es curioso, ¿verdad? Porque aquí, fijaos, cambiamos la dinámica del pantocrator al Dios que dirige, que dispone el número de los días y la duración de los tiempos. Y es el Dios cronócrator, el Señor del tiempo, el que ordena y dispone la sucesión de las horas y de los días. Precisamente es el Señor de la historia, el Alfa y la Omega. Es el que dispone un nuevo tiempo para la diócesis con la llegada de un nuevo obispo, ¿no? Y ojalá, según se nos invita a orar, sea un tiempo de paz, es decir, un tiempo en que se prolongue la reconciliación de Dios y los hombres, que es la que tiene que procurar también cada día el obispo. Por eso también esta oración, este segundo aserto, está también centrado en el munus regendi, en el gobierno de la Iglesia, en el gobierno que tiene que ejercer, que tiene que realizar el nuevo obispo. Y el tercer aserto dice: ayúdame también con los dones que por tu gracia has puesto en mí, y pues me has elevado al orden episcopal, concédeme agradarte con la perfección de las obras, que el corazón del pueblo y del obispo tengan un mismo querer, de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de su grey, y a la grey no le falte el cuidado del pastor. Esta tercera y última invocación, digamos que es una síntesis perfecta que recoge muy bien toda la teología de este formulario litúrgico que hemos ido comentando en esta sesión, ¿no? Dios es quien pone las gracias pertinentes en medio de la indignidad y torpeza humana de los candidatos, y será Dios, por tanto, quien haga del obispo, en la medida en que éste se deje, un verdadero pastor, transparencia del verdadero y único pastor que es Jesucristo. La perfección viene por la obra del Paráclito en el corazón de los creyentes. Será la tercera persona de la Santísima Trinidad quien mueva el corazón y la mente y la voluntad del pastor y de la grey hacia un mismo querer donde todos coincidan. Y este querer no será otra cosa que hacer la voluntad de Dios siempre y en todo lugar. Por eso es importante esta oración última, que la relación entre el obispo y el pueblo tiene que estar basada en la comunión, pero en la comunión con el magisterio, con la tradición de la Iglesia. Por eso, que el obispo y el pueblo tengan un mismo querer y sentir para que a uno y a otro nunca le falte ni la obediencia, ni la grey, ni el cuidado. Como si fuera un eco que ha de quedar, la bendición aborda el tema de la relación cuidado-obediencia entre pastores y fieles. Al primero le compete la labor de estar solícito ante las necesidades de los distintos miembros del pueblo de Dios. Pero esto no le exime de dejarse cuidar por éste. Porque puede darse el caso, Dios no lo quiera, ¿verdad?, de que el obispo haga cosas por el pueblo, pero sin el pueblo, sea un despotismo ilustrado. Que el obispo ya quiera imponer cosas, como hemos visto incluso casos de verdad, ¿no?, que obispos que quieren poner cosas que van en contra incluso del derecho de la Iglesia, y por sus santas ínfulas, por su ser obispo, hay que hacerlo. Pues no, señor. Y respecto de la grey, tiene el deber sincero de ser obediente a las directrices de su pastor, como si del mismo Cristo se tratase, pues no puede hacerse nada sin el obispo, el nil sin episcopo. El pueblo debe cuidar de su pastor y también hacerle ver en un error si éste se equivocara, pero no puede caer en la tentación tampoco de querer marcar nunca la agenda del obispo, de decirle lo que debe o no debe hacer. Siempre que el obispo esté equivocado, se le ha de hacerle saber, pero nunca querer saber más que un obispo ni imponer cosas a un obispo, ¿no? Entonces hay que pedir al Señor, tal obispo, el buen sentido, la sabiduría del gobierno, pero también a la grey hay que pedir al Señor que le conceda esa fidelidad
y esa humildad y esa docilidad. Pues nada, simplemente espero que estas notas espirituales de la ordenación del obispo puedan servirnos para amar más este ministerio, y para los que se preparan a ser obispos y ven este vídeo, pues puedan tener una idea clara de qué ministerio el Señor les llama y con qué dignidad tienen que acercarse, pero con qué gran confianza tienen que abrazarlo. Nada más y hasta la próxima sesión.